Furia silenciosa, el eco del Minotauro. Algunas maldiciones duermen. Otras, solo esperan la luna llena. Capítulo 1, Susurros de sangre. El monstruo no está en las sombras. Está en tu reflejo. El primer recuerdo que tenía no era una cara, ni una voz, ni un nombre. Era frío. Era hambre. Era soledad. Había sido abandonado en las puertas de un orfanato cuando apenas era un bebé. Ni siquiera tuvo derecho a una nota. Solo un arrullo de llanto ahogado bajo una noche de tormenta. Creció entre paredes frías, entre órdenes y golpes disfrazados de disciplina. Aprendió que nadie venía por él. Que algunos nacen olvidados. A los 8 años, se escabulló en medio de la madrugada, dejando atrás un lecho que nunca fue suyo. La ciudad lo recibió como una bestia hambrienta. Calles sucias. Sombras largas. Manos rápidas que robaban para sobrevivir. Durante años, aprendió a desaparecer. A correr. A pelear. Y cuando cumplió 16, su hambre se convirtió en rabia, y su rabia encontró un escenario. Las peleas callejeras clandestinas. Aquella noche, cuando entró en el improvisado cuadrilátero montado en el estacionamiento abandonado de un mercado, Aster sintió por primera vez que todo era real. La suciedad, el humo de los cigarrillos, los billetes mañoseados apostados a gritos. Todo el mundo apostaba contra él. Su oponente era el favorito, un muchacho corpulento, con cicatrices en los nudillos y 3 años invicto en esos rings olvidados. Un campeón en su pequeño infierno. El árbitro improvisado gritó algo que Aster no escuchó. Solo sintió el primer golpe, brutal y seco, estrellándose contra su mandíbula. Todo dolía. La experiencia del rival era evidente, golpes certeros, movimientos perfectos. En menos de un minuto, Aster cayó a la lona. Y luego otra vez. Y otra. Pero algo dentro de él. Algo enterrado. No aceptaba caer. Cada vez que tocaba el suelo, algo emergía. Un rugido silencioso, enterrado bajo su piel. Una furia vieja como la piedra. Cada golpe no lo debilitaba, lo despertaba. Pasaron 5 minutos. La multitud rugía, apostaba, reía. ¿Y entonces? No escuchó las voces de la multitud. Solo vio rojo. Solo sintió como la furia que siempre había dormido en su pecho se rompía en 1000 fragmentos, y lo devoraba. Cuando despertó, el otro muchacho yacía inmóvil en el suelo. No muerto, pero quebrado. Como si hubiera luchado contra algo mucho más grande que un adolescente famélico. No hubo castigo. Solo respeto. Y miedo. Desde entonces, las peleas fueron su forma de existir. Su manera de gritarle al mundo que no había sido destruido todavía. Hasta esta noche. Hasta esta última pelea. Hasta ahora, cuando despertaba en un callejón oscuro, cubierto de sangre ajena, con los nudillos partidos y el recuerdo vago de un rugido que no era del todo humano escapando de su garganta. Se llevó una mano al rostro. Su piel ardía. Y al mirarse en un charco sucio de agua de lluvia, no vio sus ojos marrones de siempre. Vio 2 pozos negros. Oscuros como la noche. Vacíos como la muerte. Y por primera vez en su vida, entendió el verdadero miedo. El monstruo no estaba afuera. Estaba dentro. Era a él. Capítulo 2. El olor del laberinto. Hay lugares a los que perteneces, aunque nunca hayas estado allí. La ciudad olía diferente. Aster caminaba por las callejuelas olvidadas de Atenas con las manos hundidas en los bolsillos, la capucha puesta, los hombros encorvados como quien intenta desaparecer. Pero no podía. No esta vez. Algo en el aire había cambiado. Podía olerlo. Un olor áspero, denso, como a piedra húmeda, sangre seca y polvo antiguo. Un aroma que ningún otro parecía notar. Un eco que vibraba en su nariz, en su garganta, en su piel. La ciudad ya no era un mapa sencillo en su cabeza. Ahora era otra cosa. Un laberinto viviente.
Aster giraba esquinas conocidas solo para encontrarse en calles que no recordaba. Pasillos estrechos que parecían retorcerse. Muros de piedra que, por un instante fugaz, parecían respirar. Atenas, la vieja Atenas, se estaba moviendo. Y Aster. Aster ya no sabía si caminaba o si era llevado. Cada paso era más pesado. Cada bocanada de aire traía olores imposibles. Musgo que no debería estar allí. Sudor de bestias que no existían. El perfume de algo milenario y furioso. Fue en una de esas callejuelas sin nombre donde lo vio. Un muchacho, apenas un par de años menor que él, encaramado sobre un cubo de basura, intentando rescatar un trozo de pan endurecido. Flaco como un esqueleto, con el cabello revuelto y la ropa colgándole como trapos. Cuando Aster pasó a su lado, el chico saltó al suelo con la agilidad de una rata callejera. ¿Tú también hueles eso?, preguntó, sin preámbulos. Aster se detuvo. Lo miró, desconfiado. Era la primera vez que alguien ponía en palabras la locura que sentía. ¿Oler qué?, respondió, la voz ronca, seca. El chico sonrió, una mueca torcida, astuta. La ciudad, susurró. Se está moviendo, ¿verdad? El silencio entre ellos fue denso, como una cuerda tensada hasta el límite. Finalmente, Aster asintió, muy lentamente. El muchacho extendió la mano, sucia, temblorosa pero firme. Me llamo Nico. Aster dudó unos segundos eternos. Luego aceptó el gesto. Un apretón rápido, brusco. Una alianza sellada en la desconfianza mutua. Juntos caminaron por las calles que ya no eran calles. Que eran pasajes torcidos de algo mucho más antiguo. Algo que los reclamaba. Aster no lo sabía todavía. Pero aquel encuentro no era casual. El laberinto no solo atrapa. El laberinto une a los que le pertenecen. Y esa noche, bajo las luces moribundas de Atenas, el primer lazo verdadero de su vida fue forjado. Un lazo que pronto sería puesto a prueba. Con sangre. Con traición. Con furia. Capítulo 3. Combates invisibles. La furia no necesita testigos. Solo víctimas. El ring improvisado temblaba bajo los pies de Aster. No era un ring real. Solo una sección de concreto marcada con líneas de tiza en un almacén abandonado, donde la humedad goteaba desde los techos y el humo de cigarrillos espesaba el aire como una niebla tóxica. La multitud rodeaba el cuadrilátero, gritando apuestas y obscenidades, los rostros distorsionados por la avaricia y el morbo. Pero Aster ya no los veía. Cada vez que se adentraba en una pelea, el mundo alrededor se desvanecía. La gente se volvía ruido blanco. Los golpes se sentían lejanos, como si ocurrieran en otra piel. Solo quedaba la furia. Una furia silenciosa, sorda, que bullía en sus venas como lava negra. Frente a él, el oponente de esa noche se pavoneaba, confiado. Un tipo grande, tatuado, con los nudillos deformados de tantos combates ganados. El árbitro, un hombre sin rostro, sin nombre, levantó la mano. Gritó algo que Aster no registró. La pelea comenzó. El primer puñetazo de su rival fue certero, directo al estómago. Aster se dobló levemente, más por costumbre que por verdadero dolor. Ya no sentía el dolor como antes. Lo absorbía. Lo transformaba. El siguiente golpe rozó su mejilla. Un corte limpio. La sangre empezó a resbalar. Y entonces sucedió. Algo se rompió. Algo se liberó. Aster se enderezó lentamente, su respiración pesada como el de un toro a punto de embestir. Sus ojos se oscurecieron hasta volverse pozos sin fondo. No veía a su oponente como un hombre. Lo veía como una presa. Un obstáculo que debía ser demolido. No pensaba. No razonaba. No sentía. El siguiente golpe que lanzó no fue humano. Se escuchó el crujido del hueso al fracturarse. El cuerpo del rival voló hacia atrás como un muñeco de trapo,
chocando contra la multitud que ahora gritaba no de emoción, sino de horror. Aster no se detuvo. Saltó sobre él, aplastándolo con su peso, descargando una lluvia de golpes que ya no buscaban la victoria, sino la aniquilación. Solo cuando sintió manos tirando de él, manos temblorosas, asustadas, regresó lentamente a sí mismo. Nico. Era Nico quien lo sujetaba, quien le gritaba que parara. La multitud se dispersaba como ratas asustadas. Aster miró sus manos. Cubiertas de sangre que no era suya. Temblaban. Pero no de miedo. De hambre. La furia seguía ahí, agazapada justo bajo su piel. Y entendió, con una claridad helada. La bestia no necesitaba enemigos. Solo excusas. Capítulo 4. Los cazadores. Cuando la presa despierta, el cazador ya está allí. Al principio, fue solo una sospecha. Una sensación pegajosa, como si la ciudad misma le respirara en la nuca. Una presión constante, invisible, que no lo dejaba en paz ni de día ni de noche. Aster caminaba rápido, siempre mirando de reojo, siempre eligiendo rutas diferentes. Pero no importaba. La sombra lo seguía igual. No era un vagabundo. No era un pandillero. No era la policía. Era algo más. Algo que no hacía ruido al caminar. Algo que no necesitaba correr para alcanzarlo. Nico también lo percibía. Y aunque intentaba disimularlo con bromas torpes o cambiando de tema, su cuerpo temblaba ligeramente cada vez que pasaban cerca de un callejón demasiado oscuro o de un auto estacionado demasiado tiempo. «Nos están cazando», murmuró una noche, cuando ambos intentaban calentarse junto a una fogata improvisada bajo un puente. Aster solo asintió, su mirada fija en la sombra que proyectaba el fuego en la pared de concreto. Una sombra que, por un segundo fugaz, parecía tener cuernos. La situación empeoró. Empezaron a notar patrones. Luces de autos apagándose cuando pasaban cerca. Silbidos cortos, casi imperceptibles, en calles desiertas. Figuras que desaparecían entre las ruinas de edificios abandonados. El mundo a su alrededor se estaba cerrando, lenta e inexorablemente. Y entonces, la confirmación. Fue en una pelea particularmente brutal, en uno de los almacenes más podridos de Atenas, donde todo cambió. La multitud gritaba y apostaba como siempre, sumida en la sed de sangre y dinero fácil. Pero Aster, mientras ajustaba las vendas en sus puños, sintió otra cosa. Una mirada. Fría. Cortante. Levantó la vista. Dos hombres de traje. De pie, inmóviles entre el tumulto de borrachos y apostadores. Demasiado limpios. Demasiado serenos. Sus ojos no buscaban espectáculo. Buscaban diagnóstico. Eran predadores. Y Aster era su presa. Cuando la pelea terminó, una tormenta de golpes y sangre donde Aster volvió a perder el control durante segundos eternos, volvió a buscarlos entre la multitud. Ya no estaban. Pero el daño estaba hecho. Sabía que lo habían visto. Sabían lo que era. Esa misma noche, huyeron. Cambiaron de ruta. De refugio. De nombre, incluso. Pero nada funcionaba. Cada callejón parecía llevarlos de regreso al mismo punto. Cada edificio viejo parecía cerrar sus puertas a su paso. Atenas no era su casa. Era su jaula. Y en la oscuridad creciente, entre el humo de los basureros y el hedor de las calles mojadas, Aster escuchó el susurro por primera vez. No de una boca humana. No de un enemigo visible. Un susurro antiguo, reptando en sus oídos como un gusano. Renacido. La palabra le taladró el alma. No era casualidad. No era paranoia. Alguien, algo, lo había marcado. Y ahora no corría para salvar su vida. Corría para evitar que el mundo descubriera lo que realmente había despertado dentro de él. Un monstruo. Un mito. Un arma viviente. Capítulo 5. La voz del abismo.
No temes ser un monstruo, temes darte cuenta de que ya lo eres. La noche era espesa como brea. Aster dormía bajo el refugio precario de un edificio derruido, cubierto apenas con un pedazo de lona sucia. Nico dormía no muy lejos, hecho un ovillo, respirando apenas. Pero Aster no descansaba. Se agitaba en su sueño, atrapado en una pesadilla que no era una pesadilla. Era algo más. Un recuerdo. El frío del mármol bajo sus pezuñas. El hedor del sudor humano. El eco de sus propios bramidos rebotando contra los muros interminables. Corría. Siempre corría. A través de pasillos que se retorcían, de esquinas imposibles, de cámaras silenciosas llenas de huesos antiguos. Era un prisionero. Era un monstruo. Pero también era un niño. Uno que nunca entendió por qué el mundo lo odiaba tanto. Los gritos de los sacrificios humanos, arrastrados dentro del laberinto, aún resonaban en sus oídos. Los había perseguido. Los había devorado. No por crueldad. Por hambre. Por desesperación. ¿Y entonces? Teseo. El héroe. El asesino. Lo encontró en el corazón del laberinto, donde ya no quedaba espacio para huir. Solo un círculo de piedra y muerte. Aster, no, el Minotauro, cargó contra él, rugiendo, con toda la fuerza de su desesperación. Pero Teseo era rápido. Era joven. Era astuto. La espada brilló con la luz de las antorchas. Un destello. Un corte. Un dolor que no era dolor, sino un vacío helado abriéndose en su pecho. Cayó de rodillas. Y en ese último aliento, en esa última mirada, no hubo odio. ¿Solo una pregunta muda? ¿Por qué? La espada descendió una última vez. La oscuridad lo envolvió. Y el laberinto se cerró sobre él. Aster despertó con un grito ahogado, incorporándose de golpe, los ojos abiertos de par en par, empapado en sudor frío. Su pecho subía y bajaba con violencia. Su piel ardía. Sus manos buscaban, desesperadas, algo que no sabían que querían encontrar. Una mano se apoyó en su hombro. Tranquilo, hermano. Estoy aquí, susurró Nico, su voz temblorosa pero firme. Aster lo miró, los ojos aún llenos del horror del sueño. Por un instante, no reconoció el mundo real. No reconoció el rostro preocupado de su amigo. Solo reconocía la piedra fría. El sabor del metal en su garganta. La traición de ser considerado un monstruo, por nacer. Respiró hondo. 1. 2 veces. La realidad, pesada y rota, regresó a su lugar. Nico se sentó junto a él, sin decir más. Solo permaneció ahí, como un ancla en mitad del mar negro que amenazaba con tragárselo. Aster cerró los ojos. Pero no volvió a dormir esa noche. Porque sabía, con la certeza de los condenados, que el laberinto no era solo un recuerdo. Era una prisión que seguía viva. Dentro de él. Y ahora que había despertado, el laberinto lo llamaría de nuevo. Capítulo 6. El nacimiento de la furia. Cuando no hay salida, la furia crea su propio camino. El sonido llegó primero. Un rumor en el viento. Una vibración en los huesos. Aster y Nico, escondidos en un sótano medio derrumbado, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. 3 figuras surgieron de la niebla de la madrugada. No vestían como pandilleros. No parecían policías. Chaquetas oscuras, botas silenciosas, movimientos como cuchillas. Y en sus rostros, una ausencia absoluta de compasión. El líder era inconfundible. Un hombre alto, de complexión sólida, con gafas negras que ni siquiera se quitaba bajo la escasa luz. Y lo peor era su sonrisa. Una curva pequeña, calculada. Una sonrisa que anunciaba dolor. Aster sintió el peligro antes de comprenderlo. Un instinto atávico, una llamada en su sangre que gritaba, corre o mata. Pero no corrió.
No esta vez. La furia se apoderó de su cuerpo como un torrente imparable. Sus huesos crujieron. Su espina dorsal se arqueó. Su piel pareció estallar bajo la presión de músculos imposibles. Los cuernos emergieron, desgarrando el aire a su alrededor. Y Aster dejó de ser un joven fugitivo. Se convirtió en lo que siempre había sido. El Minotauro. El agente de gafas negras sonrió más ampliamente al ver la transformación completa. Perfecto, murmuró. Aster, todavía con fragmentos de su conciencia humana luchando por entender, enfocó sus ojos en aquel hombre. Y sintió el terror. Una aura oscura, pesada como un océano de muerte, emanaba de él. Pero su instinto no obedecía al miedo. Solo a la furia. Sin pensarlo, embistió con todo el poder de su nuevo ser. El agente se puso unos guantes extraños, negros y brillantes como obsidiana. Y cuando el Minotauro lo alcanzó, el hombre no se apartó. Recibió la embestida de frente, retrocediendo apenas un paso. Rió suavemente, como si aquello fuera un juego. «Tenemos órdenes de llevarte vivo», dijo, su voz gélida como una tumba. «Así que, te mandaré a dormir». El golpe fue brutal. Directo al pecho. Una onda de dolor recorrió todo el cuerpo de Aster. Antes de caer de rodillas, antes de que su mente cediera al vacío, vio algo más. La sombra de un guerrero. La silueta de Teseo. Reflejada en aquel rostro. Su mundo se quebró. El asfalto subió a su encuentro. La oscuridad lo abrazó. Los otros dos agentes se movieron rápido. Amarraron el cuerpo inconsciente del Minotauro con correas reforzadas, diseñadas para contener fuerzas sobrehumanas. Lo arrastraron como un trofeo hacia una furgoneta negra. Pero cuando intentaron subirlo al vehículo, el conductor ya estaba encendido. Teo, antes Teseo, ahora Teo, sentado al volante, los observaba. No dijo nada. Pisó el acelerador a fondo. La furgoneta rugió y salió disparada, dejando a los otros agentes gritando órdenes en la oscuridad. Dentro, Aster flotaba entre la conciencia y el olvido. Y, en ese limbo, escuchó una voz. «Siento el golpe». Era la única manera de salvarte de ellos. La oscuridad lo reclamó. Pero esta vez, no estaba solo. Alguien había roto las reglas. Alguien había apostado todo por él. Y la guerra apenas comenzaba. Capítulo 7. El eco del Minotauro. No todos los laberintos se caminan. Algunos se llevan en la sangre. El motor vibraba bajo sus pies. El sonido de la carretera abierta era un latido grave, monótono. Aster abrió los ojos, desorientado. La oscuridad en su mente aún era densa, pesada como un mar de brea. Estaba en la parte trasera de la furgoneta. Las correas seguían sujetándolo, aunque aflojadas. El aire olía a metal oxidado y gasolina. En el asiento del conductor, Teo manejaba en silencio. Sus manos firmes, su mirada fija en el horizonte invisible. «¿Dónde estoy?», murmuró Aster, la garganta seca como ceniza. Teo lanzó una mirada rápida por el retrovisor. Sus ojos, por un instante, parecieron viejos, demasiado viejos para el rostro joven que llevaba. «A salvo». «Por ahora», respondió. Aster trató de moverse, pero su cuerpo apenas respondió. Cada músculo dolía. Cada latido era un recordatorio de lo que había despertado dentro de él. La imagen del agente de gafas negras regresó a su mente como una cuchillada. La fuerza con la que lo había derribado. La sensación de ser una simple presa ante depredadores que ya lo conocían demasiado bien. ¿Quiénes eran?, logró preguntar. Teo apretó el volante. «Enviados. De alguien que no deberías conocer aún. Pero pronto, no tendrás elección». El silencio se alargó entre ellos, tenso como una cuerda a punto de romperse. «¿Qué me pasa?», Aster insistió, con voz quebrada. Teo suspiró. Su respuesta fue tan simple como devastadora. «Estás despertando».
Aster cerró los ojos, el peso de aquellas palabras cayendo sobre él como un muro. Despertando, saque. La furgoneta giró bruscamente, saliendo de la carretera principal y adentrándose en caminos de tierra, alejándose aún más de la civilización. Theo bajó la velocidad. Se volvió ligeramente, lo suficiente para que Aster pudiera ver la seriedad brutal en su rostro. Eres más antiguo de lo que crees, Aster. Más poderoso. Y mucho más peligroso. Una pausa. Pero no estás solo. Aster abrió los ojos, apenas entendiendo. Hay otros, murmuró. Theo asintió. Otros como tú. Otros que también han renacido. La ciudad, el mundo, está a punto de convertirse en un nuevo laberinto. Y tú tendrás que decidir si serás la bestia atrapada en él. O el guardián que romperá sus paredes. El paisaje que los rodeaba era árido, muerto. Ruinas olvidadas de un mundo que había olvidado sus propios monstruos. Y en algún lugar más allá del horizonte, en alguna parte aún no iluminada por el sol, otros renacidos también estaban despertando. Otros ecos de mitos antiguos que volvían a respirar. Porque la guerra no sería entre hombres. Sería entre leyendas. Y Aster apenas había dado su primer paso. En la distancia, como un eco perdido entre las montañas, resonó un rugido. No humano. No animal. Algo, en medio. El eco del Minotauro. Y no habría laberinto suficiente para contenerlo esta vez. Epílogo, la marca del olvido. La habitación estaba sumida en una penumbra densa. La única luz provenía de una pantalla parpadeante, proyectando sombras que parecían retorcerse en las paredes agrietadas. Los dos agentes permanecían de pie, firmes, sudando bajo sus trajes negros, pese al frío que helaba el ambiente. El comunicador sobre la mesa vibró una vez. Y luego, la voz surgió. No era una voz humana. Era un eco. Un susurro de ultratumba, desgarrando la realidad como un cuchillo oxidado. Informen. Uno de los agentes tragó saliva. El objetivo se ha escapado. Un silencio absoluto. Un silencio que pesaba toneladas. Finalmente, la voz respondió. ¿Y la contención? El segundo agente apretó los puños, desesperado por controlar el temblor en sus dedos. Comprometida. Theo lo ha llevado. Una carcajada breve y sin alma surgió del comunicador. Un sonido que hizo que las luces parpadearan. Theo. Murmuró la voz, cargada de desprecio. ¿El traidor? La temperatura bajó un grado más. El sudor en las frentes de los agentes se congeló. Escúchenme bien, dijo la voz, cada palabra cargada de veneno ancestral. Han fallado. Y solo fallarán una vez más. Los hombres se miraron, aterrorizados. No hablo de castigos simples, continuó la voz, cada palabra como un clavo oxidado clavándose en sus cráneos. No perderán sus vidas, eso sería un regalo. Si vuelven a fallar. Si vuelven a permitir que otro de los renacidos escape. Una pausa larga. Un silencio tan denso que les robó el aire. Buscaré a cada uno de sus seres queridos. Aunque hayan huido. Aunque hayan cambiado de nombre, de ciudad, de rostro. Yo sé dónde. Yo siempre sé dónde. Los agentes temblaban ahora abiertamente, como hojas en un vendaval. No tendrán descanso. Ni ellos. Ni ustedes. La comunicación se quebró en un último zumbido agónico. Y cuando las luces volvieron a estabilizarse, vieron que en la pantalla parpadeaba un único mensaje, escrito en letras rojas. No hay tierra santa para los condenados. No hay escondite en este mundo, ni en el siguiente. Si esta historia logró atraparte. Si sentiste la furia, el dolor y el despertar de un mito olvidado. Entonces no te vayas sin apoyarnos. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo, y déjanos tu like, tu comentario, tu voz en esta nueva leyenda. Recuerda, esta no es una historia aislada.
Esto es solo el primer eco de algo mucho más grande. Los dioses antiguos, los héroes perdidos y los monstruos olvidados te están renaciendo. Cada episodio es una puerta a un mundo oscuro, lleno de suspenso, emoción y destino inevitable. Y apenas estamos comenzando. Acompáñanos en la saga Mitos Renacidos. Descubre quiénes son los próximos en despertar. Porque la verdadera guerra aún no ha empezado. Nos vemos en el siguiente capítulo.